Bienvenidos una vez más a estos videos tutoriales del profesor Kun. Bueno, el tema que vamos a ver el día de hoy es la selección del hardware del servidor. Primero hay que pensar que los servidores ayudan a mantener los datos seguros, organizados, contribuyen a llevar a la empresa con más eficiencia. Ellos brindan una solución para administración centralizada del correo electrónico, conectividad consolidada al Internet, desarrollo interno de sitios web, monitoreo del acceso remoto, compatibilidad de los dispositivos móviles, el uso compartido de archivos e impresoras, el respaldo y la restauración, y se nos pueden ocurrir muchos más. ¿Sí? La solución indicada como servidor comienza con la simple comprensión de para qué voy a usar el servidor, qué tipos de aplicaciones voy a ejecutar en él y cuáles son los niveles de importancia de lo que vaya yo a hacer en él para la empresa. Al pensar en el ensamble de uno de estos equipos, seleccionar el equipo, qué es lo que necesito, necesito que los componentes que vaya yo a elegir que estén dentro de mi propio servidor cumplan con al menos algunas, bueno, tengo que hacerme algunas preguntas, tengo que ver que cumpla con esto, que el intervalo de precios objetivo de la solución sea completa. ¿Qué quiere decir? Que no voy a comprar un servidor más pequeño nada más porque es el que me alcanza. Necesito comprar un servidor que sea el que me sirva. Si no me sirve, no lo compro. Ya ahí veo otras opciones, a lo mejor lo rento. Los tipos de escenarios de uso que podría esperar para el sistema. Por ejemplo, si los usuarios ejecutan multimedia, usan aplicaciones CAD, nada más usan programas de procesamiento de texto, de productividad, entran al internet, se manejan cuestiones de edición de video. Tenemos que ver todo ese tipo de cosas. Tenemos que ver también si el escenario tiene grandes demandas de procesamiento o de memoria, si voy a hacer grandes cálculos, digamos voy a hacer a una institución financiera, tengo que calcular los intereses para todas mis cuentas, si voy a tener varios usuarios conectados al servidor, si son demasiados, qué tanta memoria requiero, qué tanto procesamiento necesito, el número de usuarios que podrían estar usando el sistema al mismo tiempo. Podemos pensar en usuarios, por ejemplo, de Netflix, de Google, son millones de usuarios, y podemos pensar en usuarios de a lo mejor una administración de inmuebles local, que pues, a lo mejor los usuarios no son más de 25. Entonces, el tipo de servidor que voy a necesitar debe de ser muy diferente. Si los usuarios utilizan programas intensivos del sistema, que puede ser de mapas, cuestiones de cartografía digital y todo esto, se debe planear la capacidad del equipo para el sistema. También tenemos que pensar el tipo de estaciones, cuántos tipos de puertos USB
o puertos de video necesita, planes de expansión futuros. No tengo que comprar un servidor para que me sirva ahorita, porque a lo mejor en 6 meses ya no me sirve si empiezo a crecer. Entonces tengo que pensar en una expansión, que el servidor pueda crecer. Si dispongo de suficientes ranuras de tarjetas de video, de puertos USB o de red, ¿cuántos adicionales necesitaría el hardware para admitirlo? También tengo que ver el diseño físico para saber cómo y dónde lo voy a tener. Una de las cosas que debo de saber es qué tipo de servidor necesito. Debo de reflejar la cantidad y el tipo de aplicaciones que deseo ejecutar en él y cuántos usuarios o clientes tendré. Si va a haber muchas aplicaciones comunes como los servidores de impresión o el uso compartido de documentos de Office como Word, Excel. Otras cosas como el alojamiento de bases de datos o bibliotecas de imágenes de gran tamaño. Y todo esto requiere de repente más potencia de procesamiento, además de discos duros rápidos y con mucho espacio, con las correspondientes conexiones a la red, que no debe de mermar la velocidad de los procesos. Cuando pienso en un servidor, debo de tomar en cuenta 3 cosas: el tipo de servidor, de torre, de rack o Blaze, la configuración del software que voy a tener y la configuración del hardware, qué tipo de hardware, qué es lo que necesito instalar, qué es lo que vamos a ver en esta presentación. Bueno, iniciamos por definir las torres, los racks o los blades. Los servidores de torres son servidores básicos en el mercado. Cuestan lo mismo y ocupan el mismo espacio que una computadora de escritorio personal. Los servidores de torres son ideales para las pequeñas empresas que tienen un espacio limitado y necesitan un procesamiento centralizado sin llegar a requerir una sala de datos.
necesitan poder realizar un monitoreo y un mantenimiento más sencillo de los recursos de red y desean reducir la susceptibilidad de las instrucciones y los ataques a través de una ubicación central. Por lo general, una torre es lo más recomendado como primer servidor, y podría seleccionar la cantidad de discos duros de procesadores para el servidor. Para una oficina de menos de 25 empleados debería ser suficientes con un servidor con un procesador y 2 o 4 discos duros. Si tiene más de 25 empleados y tiene planteado ejecutar aplicaciones que hacen uso intensivo de datos, se recomienda un servidor de 2 procesadores y de 4 a 6 discos duros. Los servidores de rack, por su lado, estos se apilan en los racks de la misma manera que un organizador de CD apila los CDs. Esta es una opción que ahorra espacio, pero es más adecuada para las empresas que desean maximizar el espacio en un centro de datos centralizado. Necesitan flexibilidad para combinar servidores que se correspondan con las aplicaciones y cargas de trabajo. Requieren almacenamiento dedicado de gran tamaño interno para el servidor. Los servidores de rack son mejores para las pequeñas empresas que tienen mucha experiencia en el mundo de los servidores, o para empresas medianas que necesitan más servidores. Por último, tenemos los servidores Blade, que estos son servidores más compactos, son los más compactos de los tres. Toma su nombre de la palabra en inglés que significa hoja. Debido a su forma delgada, pueden instalarse muchos servidores Blade de manera vertical en un único gabinete para compartir ciertos componentes de hardware como las fuentes de alimentación. Debido a su tamaño, pueden colocarse más servidores en menos espacio y consolidar una infraestructura de servidores tradicional en gabinetes para Blades que ahorren espacio y energía significativamente. Más procesamiento, menos espacio, menos energía, menos dinero y tiempo para la administración. Los servidores Blade son ideales para empresas que requieren mucha más capacidad de computación o empresas que planean desarrollar un centro de datos. Pues en sí, los servidores usan la misma arquitectura básica o configuración que un ordenador o computadora personal. Sin embargo, un servidor tiene características de hardware mejoradas, como varios procesadores de varios núcleos, opciones más rápidas de memoria para brindar un rendimiento mayor de las aplicaciones, varios discos duros para contar con más capacidades para los datos y con redundancia, tarjetas de red especializadas y algunas otras cosas más que estaremos viendo a continuación. Empezamos por la pieza principal, que es la tarjeta madre o placa madre. En este lugar va toda la circuitería que conectan todos los componentes del servidor. Todo el hardware pasa por aquí. Los principales componentes de esta tarjeta madre incluyen el procesador, que está conectado a un chipset, la memoria, ranuras de expansión, una controladora de discos duros y dispositivos de entrada y salida, como dispositivos de teclado, mouse, impresoras, y también incluyen algunas tarjetas madres características adicionales integradas, como un adaptador de gráficos, controladora de discos SCSI o una interfaz de red. Esto no necesariamente es bueno,
porque ya te darían por default una que a lo mejor no es la que quieres ocupar. Todas las personas que estamos en sistemas decimos que las computadoras no piensan, pero si pensaran, su cerebro sería el procesador. La velocidad y la cantidad de procesadores de un servidor repercuten enormemente en la capacidad del servidor para admitir aplicaciones. Los procesadores cambian constantemente, por lo que puede resultar difícil determinar cuál es el adecuado para una aplicación. Debe tener en cuenta tres características principales al seleccionar un procesador: la velocidad del reloj, la cantidad de núcleo y el tamaño del caché. En la velocidad del reloj, ahí representa la velocidad con la que funciona el procesador, que típicamente se mide en gigahertz. Por lo general, cuanto más rápido, mejor. Los servidores con velocidades más altas tienen un mejor rendimiento. En el caso de un servidor, esto se traduce en la capacidad de admitir cuentas de Outlook simultáneas, manejar más solicitudes web durante los periodos de máxima demanda o realizar consultas más rápidas a base de datos de un cliente. Al comprar un procesador con una frecuencia más alta, se mejora el rendimiento actual del sistema, pero también se contribuye a que el servidor pueda manejar la demanda futura. Cantidad de núcleos. La cantidad de procesadores físicos dentro del procesador en sí estamos hablando de cuántos procesadores o cuántos procesadores hay dentro de este procesador. Hoy en día la mayoría de los CPU poseen 2 o 4 núcleos. Al contar con varios núcleos, los servidores ejecutan simultáneamente varias aplicaciones y puede realizar tareas múltiples de una mejor manera. Por ejemplo, pueden ejecutarse análisis para detectar virus con un núcleo, mientras se realiza el respaldo de los datos con otro núcleo independiente. Y por último sería el tamaño del caché. Cada procesador tiene una memoria de alta velocidad integrada que se encuentra directamente sobre y cerca de la unidad central de procesamiento. Las cachés de mayor tamaño reducen la frecuencia que necesita la CPU para obtener datos de la memoria del sistema que se encuentra fuera de la CPU. Estamos hablando que es una memoria más rápida que la RAM, y mientras sea más rápida la memoria caché, vamos a ocupar menos la memoria RAM. Para la mayoría de las aplicaciones, esto mejora la capacidad de respuesta del sistema y brinda una mejor experiencia al usuario. Por lo general, la CPU con más núcleos y una mayor frecuencia poseen cachés de mayor tamaño para brindar un rendimiento óptimo. Cuando usted va a abrir un documento o un archivo, el servidor lo que va a requerir es un lugar temporal para mantener el seguimiento de este archivo. Usa unos chips especializados de alta velocidad llamada memoria de acceso aleatorio, que conocemos comúnmente como RAM. El archivo en sí se almacena en el disco duro una vez que se ejecuta la función guardar. Entonces estábamos pensando, primero tenemos la memoria caché del procesador, que es la más rápida, después venimos a la memoria RAM, que es donde estamos guardando todo lo que está de manera volátil dentro de mi servidor, y cuando nosotros guardamos, entonces sí se va al disco duro. La RAM está diseñada
para el acceso rápido. Y recuerda enseguida dónde se almacena el archivo en el sistema de discos duros permanentes. Una regla general es agregar tanta RAM como sea posible. Cuanto más RAM haya disponible, más operaciones a la vez podrá manejar el servidor, sin tener que acceder a los discos duros, que son más lentos que la RAM en la placa madre del sistema. Esto es porque al no tener espacio en la memoria RAM, el sistema operativo ocupa una memoria que es una memoria virtual, que es ocupando parte de los discos duros, ¿sí? Entonces obviamente el disco duro es más lento que la memoria RAM y esto alentaría el sistema. Entonces mientras más RAM que tengamos es mejor. Ok, bueno, vamos a hablar de los discos duros o del almacenamiento. Imaginemos un gran estante donde se pueden poner todas nuestras cajas de documentos, de archivos. Todo este estante puede crecer, puede ser cada vez más grande y podemos nosotros incrustarle más estantes y más gabinetes, y el tamaño depende de cuánto sea necesario almacenar. Está el almacenamiento interno. La mayoría de los servidores están configurados con un disco ya muy grande o con el disco de un ordenador. Sin embargo, los discos duros de los servidores están diseñados especialmente para el acceso rápido y para brindar la posibilidad de agregar muchos discos duros en el interior. Con el tiempo es posible que deba agregar más discos duros y conectar sistemas de discos duros externos. Que bueno, existe el sistema RAID, del inglés Redundant Array of Independent Disk, como quiera que se pronuncie esto, o arreglos redundantes de discos independientes. Combina los discos duros en un único sistema de almacenamiento lógico de gran tamaño y escribe los datos en más de un disco para brindar más confiabilidad. Para utilizar un sistema de discos RAID, deberá incluir una tarjeta controladora de RAID en su servidor, y en muchos de ellos ya está incluida. Para el servidor, los discos duros es una gran biblioteca en donde se van a guardar todos los archivos. Es como un archivero que puedes ponerle más archiveros arriba, más estantes. El tamaño no tiene que... Vamos a contestar. Continuamos con la controladora de red, que para un servidor es fundamental, es de las partes más importantes del servidor. La controladora de red maneja las entradas y el tráfico de los clientes de otras computadoras y de la propia empresa. Un servidor, como tiene distintos dispositivos conectados, mucho más de los que tiene un ordenador normal o una computadora normal, requiere una fuente de alimentación más grande. Normalmente para estos servidores se ocupa una fuente de 300 vatios. Seguramente irán incrementándose las fuentes de poder conforme tengamos más dispositivos, y hay que pensar de acuerdo al tipo de servidor que tengamos, qué fuente de alimentación le vamos a poner.
Seguimos con lo que es la selección del CPU. Estos sistemas que son para varios usuarios, donde todos los usuarios que se conectan al host aumentan el uso de un CPU, porque todos los usuarios comparten el mismo equipo. Algunos programas o tareas, como los programas multimedia, por ejemplo reproductores multimedia o software de edición de video, tienen demandas de procesamiento muy grandes. Por lo tanto, hay que asegurarse de seleccionar un CPU que pueda controlar los requisitos de procesamiento para el número de usuarios y tipos de escenarios de usuarios que necesitamos admitir. Debe de cumplir con los requisitos del sistema para el equipo tal y como se describe en los requisitos de hardware y recomendaciones de rendimiento. Los procesadores que hemos tratado o podemos ver, podemos nombrar algunos. Procesador de doble núcleo, que puede admitir hasta 8 estaciones de trabajo. Procesador de 4 núcleos, puede admitir hasta 16 estaciones de trabajo. Hay procesadores de 4 núcleos con multithreading, que puede admitir hasta 20 estaciones. Y procesador de 6 núcleos con multithreading, que puede admitir hasta 24 estaciones. Entonces tenemos que ver cuál es el que más me conviene y para qué lo voy a utilizar, y en base a esto hacer un estimado de qué es lo que necesito. Y seguimos con los componentes de hardware que requerimos. Pueden ser hardware de video, hardware de estación de multipuntos, de servicios multipuntos, concentradores USB, clientes USB 0, teclados y dispositivos de mouse, monitores, dispositivos periféricos, de audio como altavoces y auriculares, micrófonos, dispositivos de almacenamiento masivo USB. Y una vez que hayamos seleccionado los componentes de hardware, hay que asegurarnos de que existan los controladores adecuados para el sistema operativo que queramos utilizar. Seguimos con la selección del hardware de video. Este es muy importante. La selección que hagamos debe admitir el número de monitores que necesitará para el número de usuarios que desea que funcionen en las estaciones de multiport service. Además, los diferentes tipos de hardware de video pueden proporcionar una solución de mayor rendimiento para programas con un uso intensivo de gráficos, como contenido multimedia. Hay que seleccionar el hardware de video que puede admitir el número máximo de monitores para el tipo de rendimiento que requiere un sistema multipoint service, y asegúrese de validar el rendimiento de hardware de video que elija para asegurarse de que cumple con los requisitos de rendimiento. Como nota importante, debes instalar un controlador de video que admita la extensión del escritorio en varios monitores.
Las opciones de hardware de video incluyen tarjetas de video externas y controladores de video externos conectados mediante USB. Vamos a explicarlo más a detalle en las siguientes dos diapositivas. Las tarjetas de video internas están conectadas a la placa base del equipo o a la tarjeta madre. La tarjeta de video interna es una solución para que puedas ayudar a mejorar el rendimiento de los programas multimedia con el uso intensivo de gráficos. Sin embargo, una tarjeta de video interna requiere una ranura disponible para conectar con la placa base. Muchas tarjetas de video de alto rendimiento requieren una ranura especial de una PCI Express, pero hay un número limitado de ranuras en la placa base de este tipo. Debes saber qué tipo de ranuras de tarjeta de video están disponibles en el equipo para que puedas adquirir el tipo correcto de tarjetas de video. El número de monitores que se pueden conectar a cada tarjeta de video depende de la GPU que se usa en la tarjeta y el número de puertos que admite, que normalmente oscila entre 2 y 6. Por el otro lado, los controladores de video externos, que son clientes USB sin conexión, contienen un controlador de video externo para conectar un monitor al cliente. El cliente USB 0 también puede incluir conexiones para auriculares, altavoces, micrófono y otros dispositivos periféricos. Seleccione un cliente USB de 0 si desea habilitar la compatibilidad con monitores adicionales sin abrir el equipo, o si desea admitir más estaciones que las salidas de video disponibles. Por ejemplo, si anteriormente tenía 4 monitores conectados a tarjetas de video internas y desea agregar 2 monitores más, puede conectar 2 controladores de video externos al equipo y tener el espacio para 2 monitores más. De esta manera puede combinar un cliente USB 0 con el controlador de video y no usar más ranuras dentro de la placa base. En lo que refiere a la selección de monitores, debe haber un monitor proporcionado para cada estación del multipoint service, a menos que se planee una pantalla dividida. Los monitores se conectan a la tarjeta de video en el equipo y el cliente USB 0 o el cliente basado en LAN. Se puede usar cualquier tipo de monitor que sea compatible con la tarjeta de video, el cliente USB 0 o el cliente basado en LAN, incluidos los monitores de CRT, que pues ya casi no hay. Algunos monitores especiales incluyen un cliente basado en LAN interno o un cliente USB de 0. Estos monitores normalmente incluirán conectores de salida y de entrada de audio y concentradores USB internos para conectar teclados, ratones. Se conectan al servidor a través de una conexión USB o LAN. Vamos con la resolución de la pantalla. La resolución mínima admitida para el área de visualización de una estación es 512 x 768. Si un monitor de pantalla va a ser compartido por dos estaciones como estaciones de pantallas divididas, el requisito mínimo para las pantallas es de 1024 x 768, de modo que las áreas de pantalla de la estación individual resultante sean exactamente 512 x 768 píxeles. Para obtener la mejor experiencia de usuario de pantalla dividida, se recomienda una pantalla ancha con una resolución mínima de 1600 x 900.
Por último, no quisiera pasar por alto, estos son los libros de donde tomé la información para realizar el presente trabajo.